Hoy en este día continuamos con nuestra enseñanza con el tema número 7, el peligro de hacer concesiones. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos y cada uno de los que hemos sido llamados a ser líderes y servir a Dios, nos debemos de apartar de toda situación que nos pueda hacer caer, porque ahí radica el peligro de hacer concesiones al pecado. ¿Qué significa hacer concesiones? Es ceder autoridad al pecado. Una de las cosas bien importantes que debemos de entender como líderes, que antes que nada debemos de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y esto lo podemos ver en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Todos y cada uno de nosotros debemos de guardar nuestro corazón. Debemos consagrar nuestro corazón a Dios. Debemos, cada uno de nosotros, de creer en esa fe viva en Dios y a través de su palabra cumplir a través de los mandamientos, a través de las cosas buenas que vienen de Dios, para que nuestro corazón se santifique, se purifique y así podamos dar fruto y fruto en abundancia. Todos y cada uno de los líderes y los que hemos sido llamados a ser líderes, entre más preparados estemos, vamos a poder ayudar a los demás a resolver los conflictos conforme a la palabra de Dios. Pero también debemos entender que todos y cada uno de nosotros que hemos sido llamados a ese servicio de Dios, hemos experimentado un llamado especial para guiar y dirigir a nuestros hermanos en la fe dentro del cuerpo de Cristo. Pero Satanás siempre va a buscar la forma de arruinar la capacidad de nuestro liderazgo. ¿Y cómo va a tratar de hacerlo? Haciéndonos caer en el pecado. Todos, cada uno de nosotros, hemos sido llamados de una manera especial. En ese llamado especial, Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ama por igual. Aquí, en el llamado de Dios, no entra ninguna profesión. Tal vez en el servicio de Dios pueda haber profesionistas, licenciados, ingenieros, maestras, obreros. Pero eso no cuenta en el plan de Dios. Solamente eso cuenta en el plan terrenal, porque en el plan de Dios todos hemos sido llamados a servir a Dios y Dios nos ama por igual sin hacer distinción. Lo podemos ver muy claro
Cuando San Francisco de Asís siente ese llamado por Dios, y en ese llamado por Dios va y se presenta ante el Papa para revelarle la gracia de Dios, lo que Dios estaba pidiendo a través del Espíritu Santo. San Francisco no tenía la misma preparación que el Papa profesionalmente, pero ante los ojos de Dios somos iguales, y por tal forma Dios puede hablarnos por cualquier persona, así sea una persona que apenas acaba de empezar en el plan de Dios. En este tema vamos a ver 3 puntos importantes en los cuales debemos de poner mucha atención en este servicio de Dios, en este liderazgo al que Dios nos ha llamado. El primer punto importante es ser comisionado como líder. Hemos sido llamados a una comisión como líderes, a un trabajo, a tener una actitud de entrega y de servicio hacia Dios. El segundo punto importante que debemos de entender y comprender, ¿qué son las concesiones en el llamado? Y el tercer punto importante en este tema es cómo los líderes debemos ser restablecidos por Dios para servir. Vamos a ver el primer punto importante. Comisionado. Hemos sido comisionados como líderes. Lo vamos a ver en la palabra de Dios, en la palabra de Jueces, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios. El nacimiento de Sansón. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, quien los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sorea, de la tribu de Dan, que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a la mujer y le dijo: hasta ahora has sido estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y darás a luz un hijo. Ahora, fíjate bien en no beber vino ni bebida alcohólica, y en no comer nada impuro, debido a ese hijo que vas a concebir y dar a luz, porque desde el vientre de su madre el muchacho estará consagrado a Dios. No pasará por su cabeza la navaja, pues él será quien comenzará a librar a Israel de manos de los filisteos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos muy claro una situación en la cual el pueblo de Israel nuevamente había caído en el pecado, se había olvidado de ese plan de salvación de Dios, de esa promesa de Dios. Y Dios siempre está dispuesto a salvar a su pueblo. Por lo tal, en esta situación, elige el nacimiento de Sansón. Sansón va a ser comisionado, va a ser elegido
para salvar al pueblo de Israel. Pero antes de nacer, cuando el ángel se le aparece a su madre, llamada Manoah, le hace el ángel unas recomendaciones de parte de Dios. Que no bebiera nada que conteniera alcohol, ninguna bebida alcohólica. Igualmente, que no comiera nada impuro, porque el hijo que iba a concebir iba a estar consagrado a Dios. Además, otra recomendación que le daba a la madre de Sansón, que no se le cortara el cabello. Muchas de las veces nosotros, en este camino de Dios, aún desde el vientre de nuestra madre, aún desde que antes de que naciéramos, Dios ya nos tenía consagrados, Dios ya nos había elegido, y siempre Dios nos está dando recomendaciones a través de nuestros padres, a través de nuestro sacerdote, a través de nuestros hermanos, de no cometer pecado, de no caer en la tentación, de portarnos bien a través de su palabra. Así como fue elegido Sansón, tú y yo hemos sido elegidos para cumplir con esa promesa de Dios, de ir a predicar la buena nueva y en el nombre de Dios proclamarla con poder hacia nuestros hermanos que están necesitando de la salvación en Jesús. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, alégrate, porque Dios te ha elegido, Dios te ha llamado, pero también debemos de entender que en ese llamado se presentan situaciones, problemas, se presentan tentaciones y el enemigo, Satanás, va a tratar de hacernos caer. Y es por eso que Dios nos habla muy claro a través de su palabra. Y vamos a ver el segundo punto que es muy importante. ¿Cómo el enemigo quiere hacernos caer? Vamos a escuchar lo que nos dice el Señor en este segundo punto. Las concesiones en el llamado. Nosotros en ese llamado que nos hace Dios, muchas de las veces hacemos concesiones, mis hermanos. Cedemos autoridad al pecado y el pecado nos va envolviendo y nos hace caer. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 16, versículos del 4 al 6 y 16, 21. Dice la palabra de Dios: Sansón y Dalila. Después de eso, se juntó con una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo con tus encantos y trata de averiguar de dónde le viene esa fuerza tan grande. ¿Y cómo podríamos dominarlo, amarrarlo
y domarlo. Cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Dalila preguntó a Sansón: dime, te lo ruego, ¿de dónde proviene tu fuerza extraordinaria? ¿Cómo se podría amarrarte y domarte? Palabra de Dios. Y luego enseguida en el capítulo 16, versículo 21, nos muestra cómo a través de ceder esa concesión, a través de Dalila, Sansón cedió esa autoridad al pecado, y veamos lo que sucede. Dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 21. Los filisteos lo apresaron y le sacaron los ojos. Lo hicieron bajar a Gaza, lo ataron con una cadena doble de bronce y lo pusieron a dar vueltas a la piedra de un molino en la prisión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. A través de la palabra de Dios, Dios nos invita a reflexionar cómo Sansón, siendo consagrado a Dios desde el vientre de su madre le confió esa promesa de Dios, de que él iba a estar consagrado, de que a él no se le debía cortar el pelo, porque de él manaba el poder de Dios. Mas sin embargo, cuando Sansón se junta con Dalila, el enemigo lo hace caer, lo hace que él ceda autoridad al pecado. ¿Cómo? Dalila le pregunta a Sansón: dime, ¿cómo podemos amarrarte? ¿Cómo podemos domarte? Una de las cosas, primero le responde Sansón: si me amarraran con 7 cuerdas nuevas que no se han secado, perderé mi fuerza. Mas sin embargo, no era la respuesta que Dalila esperaba. Después vuelve a preguntarle: dime, ¿cómo podemos someterte? Él vuelve a responder: si me amarraran con 7 cuerdas nuevas, yo perdería mi fuerza. Nuevamente, Sansón no dio la respuesta, pero así continuó Dalila, hasta que finalmente Sansón se dio autoridad ante el pecado, ante esa mujer que lo estaba seduciendo, ante esa mujer que constantemente le estaba preguntando cómo podían someterlo y amarrado. Sansón, al darle la respuesta que si le cortaban el pelo, él perdería la fuerza del poder de Dios.
Dalila en esa actitud logra que Sansón le diga de dónde proviene el poder, a través de seducirlo, a través de hacerlo caer. ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos? Que dice la palabra de Dios que cuando ya pudieron someter a Sansón, los filisteos lo apresaron, le sacaron los ojos, lo hicieron bajar a Gaza y lo ataron con una cadena doble de bronce y lo pusieron a dar vueltas a la piedra de un molino en la prisión. Analicemos bien esta palabra de Dios, mis hermanos. Cuando Sansón cede autoridad, los filisteos, al apresarlo, le sacan los ojos. Pierde la luz. Está en la oscuridad. Pero aparte lo amarran en la piedra de un molino. ¿Qué es lo que Dios nos trata de decir aquí, mis hermanos? Que cuando nosotros cedemos autoridad al pecado y hacemos concesiones con el pecado, la oscuridad va a venir a nosotros. Vamos a ir perdiendo la luz del Espíritu Santo y vamos a empezar a tener ataduras que nos van a aprisionar, que no nos van a dejar caminar a ese plan perfecto de Dios. Tú y yo, mis hermanos, tal vez en algún momento hemos cedido alguna concesión al pecado, hemos cedido autoridad. Pero hoy Dios nos dice que nosotros, tú y yo, también debemos de reconocer en qué fallamos. Reconocer que en cada momento necesitamos de Dios para poder salir adelante. Vamos a ver con claridad qué es lo que Dios quiere decirnos a través de este tercer punto importante. Que todo líder debe ser restablecido por Dios para poder servirlo. Cuando nosotros caemos en el pecado, caemos en la tentación, tal vez caemos en nuestro caminar, en nuestro servicio, en nuestro apostolado, en situaciones que nos apartan de Dios, mis hermanos. Tal vez en algún momento, en alguna situación, hemos sentido que hemos perdido esa unidad con Dios porque nos hemos alejado de su presencia a través de ceder autoridad al pecado, a través del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, a través de la falta de amor hacia nuestros hermanos. Dios nos dice que debemos de ser restablecidos por Dios para poder servirlo. Y vamos a leerlo en el libro de Jueces, capítulo 16, versículos del 22 al 31. Dice la palabra de Dios: la muerte de Sansón. Sin embargo, después que le cortaron el pelo, su cabellera volvió a crecer. Los jefes de los filisteos se juntaron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios, e hicieron una fiesta. Decían: nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo Sansón.
La gente del pueblo lo vio y alababan a su Dios diciendo: nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo, que desolaba el país y dejaba tantos muertos entre nosotros. Cuando todos se sintieron bien contentos, dijeron: llamen a Sansón para que nos entretenga. Fueron a buscar a Sansón a la prisión y él dio varias vueltas a la vista de todos. Luego lo pusieron entre las columnas. Sansón dijo entonces al joven que lo llevaba de la mano: tú guíame, ayúdame a tocar las columnas que sustentan el templo, para que pueda apoyarme en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres. Ahí estaban todos los jefes de los filisteos, y en la terraza había como 3,000 hombres y mujeres que se divertían mirando a Sansón. Entonces Sansón invocó a Yahvé y le dijo: por favor, Señor Yahvé, acuérdate de mí y dame fuerza por última vez. Quisiera hacerles pagar a los filisteos mis 2 ojos de un solo golpe. Sansón tocó las columnas centrales en las que sostenía el templo y se apoyó en ellas, su brazo derecho en una y su brazo izquierdo en la otra. Luego Sansón exclamó: que muera yo con todos los filisteos. Se estiró con todas sus fuerzas y se derrumbó el templo encima de los jefes y de todo el pueblo que estaba ahí. Los que arrastró consigo a la muerte fueron más numerosos que aquellos a los que había dado muerte durante toda su vida. Los hermanos y toda la familia de su padre bajaron y se lo llevaron, subieron y lo enterraron entre Sorea y Estaol, en la tumba de Manoa su padre. Había sido juez de Israel 20 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos y cada uno, mis hermanos, de nosotros debemos, así como Sansón, ser restablecidos en Dios. La última batalla ganada por Sansón en aquel día sobrepasó todo lo que él había hecho en toda su vida. Tal vez los líderes caídos traten de regresar a su ministerio, a su posición de liderazgo, por sus propios esfuerzos. Tal vez tú y yo hemos fallado a Dios, hemos cedido al pecado y tal vez hemos querido volver a Dios, pero con nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos da la sabiduría y nos invita a reflexionar que solo en Dios, quien es el que nos llama a cada uno, a cada persona, Dios es el único que puede devolvernos realmente ese ministerio en el cual hemos sido líderes. Los líderes que hemos fallado, debemos de buscar a Dios en busca de ser restablecidos a nuestro liderazgo ministerial. Pero para ello debemos reconocer y compensarle a Dios
que todo depende de Él. Tú y yo, mis hermanos, tal vez en algún momento hemos fallado, hemos caído, pero lo principal que quiere Dios es que tú y yo seamos restablecidos, seamos sanados por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Aquí Dios nos muestra una gran verdad. Tal vez hemos fallado en no creer en la promesa de Dios. Tal vez hemos fallado en no tener la obediencia hacia Dios. Tal vez hemos fallado en esos momentos que hemos caído en el pecado, en que nos hemos dejado arrastrar y hemos cedido esa autoridad al pecado. Hermanos, Dios no quiere que los líderes caigan y cometan tantas fallas morales o doctrinales. Dios quiere que tú y yo seamos firmes en la fe. Es por eso que debemos de ser fieles a su promesa. Debemos permanecer fieles a su llamado, al que Él nos ha hecho un llamado en nuestra vida. Hoy quisiera preguntarte, mi hermano, mi hermana, ¿has hecho decisiones sin discernimiento? Si lo has hecho, ¿cómo te has sentido? ¿Qué enseñanza has sacado de estas concesiones? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos hoy a través de su palabra? Porque tú y yo hemos sido llamados a tener una vida plena, a tener una vida de fe, una vida de confianza en la promesa de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Una fe viva, fe expectante de lo que Él siempre nos ha dicho. No tengas miedo, sé valiente, sé firme. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos con claridad que a través de Sansón Dios nos quiere restaurar. Dios quiere devolver esa fuerza y ese poder del Espíritu Santo, pero solo quiere que nos reconozcamos pecadores, que reconozcamos en que hemos fallado, que reconozcamos que solo a través de Él podemos recibir la gracia de su Espíritu Santo. Es por eso que Dios nos dice, antes que nada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En este momento te invito, mi hermano, mi hermana, a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos. Imagínate que está un ataúd negro a un lado. Y ese ataúd negro representa muerte,
representa el pecado. En ese ataúd representa oscuridad. Esa oscuridad que nos hace apartarnos de Dios, así como Sansón al ser apresado y le sacaron los ojos, ya no podía ver la luz, sino caminaba en la oscuridad. Estaba encadenado. Así ese ataúd representa esa oscuridad en la cual caemos cuando cometemos algún pecado, cuando cedemos esa autoridad, cuando le damos la concesión al pecado, cuando dejamos que el pecado obre en nosotros y nos arrastra y nos esclaviza. Sentimos desolación, sentimos angustia, sentimos desesperación, tal vez sentimos que no valemos nada, nos sentimos vacíos. Pero hoy te invito a que traigas a tu mente a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Ve a Jesús cómo viene a tu encuentro y te dice: tú eres mío, eres mía, eres preciosa a mis ojos. Tú me perteneces. Hoy en este momento, así como Sansón reconoció que había fallado y le pidió nuevamente a Dios experimentar su poder, experimentar la fuerza del Espíritu Santo. Hoy te invito, mi hermano, mi hermana, a reconocer que hemos sido pecadores, que muchas de las veces hemos cedido al pecado, le hemos dado la autoridad de nuestro ser. Hoy en este momento yo te invito a que le digas a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, así como lo dijo Sansón: permíteme experimentar nuevamente tu gracia. Hoy dile a Jesús sacramentado que necesitas experimentar su gracia, su amor, el poder de su Espíritu Santo para poder rechazar todo pecado, para poder rechazar toda oscuridad, para poder rechazar toda cadena. Abandónate a Dios. Abandónate a su misericordia, porque Él está aquí. Él quiere restaurarte hoy. Él quiere hoy que tengas nuevas fuerzas para continuar con tu ministerio. Dile a Jesús: perdóname. Perdóname por las veces que te he fallado, por las veces que me he alejado de ti, por las veces que he dicho que no sé nada, por las veces que he dicho que no tengo fuerzas, sin saber reconocer que las fuerzas me las das tú a través de tu Espíritu Santo. Dile a Jesús: aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que quieras. Tómame en tus manos y llévame a vivir esa plena vida en ti. Una vida plena, llena de amor a través de tu Espíritu Santo. Y en este momento, agradécele a Mamá María por su divina intercesión. Agradécele a Mamá María porque a través de ella te lleva a ti y a mí al encuentro personal
con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Santo.